Las bobinas Rogowski básicamente es una bobina que está enlazada alrededor de un elemento no conductor, como puede ser plástico, y luego el cable retorna por el centro, entonces va formando una bobina que puede ser abierta completamente y puede estar montada sobre un elemento totalmente flexible. Esto le confiere muchas ventajas y practicidad, más que nada porque está con un núcleo de aire. El tema de tener un núcleo de aire hace que pueda estar con una parte totalmente flexible y a la vez hace que el sistema se comporte de forma muy lineal. Entonces, la desventaja, por decirlo de alguna manera, es que nosotros vamos a tener una salida que en vez de ser proporcional a la corriente, va a ser proporcional a la derivada de la corriente. Con lo cual, la salida que vamos a tener acá en estos cables es de bajo voltaje y necesita ser integrada. Pero bueno, esto no es un problema si tenemos la electrónica adecuada. Entonces, dentro de las ventajas podemos enumerar que es muy fácil de colocar. Acá tenemos algunas bobinas, por ejemplo. Es un elemento totalmente flexible que lo podemos enlazar por el conductor sin ningún tipo de problema. Tiene una respuesta muy lineal, tiene un rango muy amplio, o sea, podemos medir corrientes desde 1 ampere hasta 6000 amperes con la misma bobina. Se puede sacar y poner sin necesidad de tener la instalación, cosa que con los transformadores de intensidad es muy complejo. No tenemos peligro de tener tensión en el secundario y que sea un problema, porque el transformador de intensidad nosotros no lo podemos dejar nunca abierto porque se pueden inducir tensiones que pueden generar algún riesgo hasta para las personas. Y que tenemos diámetros muy grandes y podemos de esa manera enlazar barras y lugares con muchos obstáculos. Al ser flexibles podemos acomodarlas muy fácilmente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la sensibilidad. Nosotros, de las bobinas que estamos comercializando, tenemos dos tipos de sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Es la salida que tenemos del sensor respecto de la excitación que estamos midiendo. Nosotros tenemos de 50 milivolt por kiloampere y de 85 milivolt por kiloampere. La entrada máxima del instrumento que tenemos es de 333 milivolt máximo. Bueno, dependiendo del tipo de bobina, vamos a tener distintos tipos de errores de posición. Esto está en los manuales de cada una de las bobinas. Vamos a ver. Nosotros tenemos las NRC, que tienen un lugar para digamos, ponerle un precinto al conductor, con lo cual el error mínimo de posición lo tienen en la parte donde está el lugar para agarrar el precinto, y tienen 0,5% de error en ese lugar. Luego tenemos el sector central, tanto a un costado como en el medio como al otro costado, tenemos un error menor a 0,8%, y en el lado opuesto al clip de un 1%. Esto es porque la bobina se calibra para que tenga el error mínimo en el lugar donde se espera que esté el conductor ubicado. Luego tenemos las TCF, que cuando el conductor está centrado en el medio tenemos un error de 0,2%. Después, en la posición opuesta a la fijación tenemos menor a 0,8%, y al lado del sistema de la brida tenemos menor a 1%. Después tenemos las que son con brida, que la posición óptima también tiene un sistema de fijación para que uno pueda enlazar el conductor, menor a 0,5% cuando está con el sistema de fijación. Estas son las que son con brida. Después vamos a tener el error del instrumento. Este es el error del sensor. Esto es para 25 grados y 50 Hz. La sensibilidad de todo esto que estuvimos comentando. Vamos a tener un error por la deriva por temperatura, y vamos a tener un error propio del instrumento. ¿Qué tenemos? El instrumento tiene una cierta precisión, y también no hay que confundir lo que es precisión con exactitud. La precisión es cuando un valor se repite, o sea, siempre el mismo valor, pero ese valor puede estar desviado. Eso se corrige fácilmente con una calibración. El equipo se puede calibrar, se entra en modo calibración y se calibra con patrones
específicamente en un laboratorio de medición donde haya condiciones de calibración, y contra un instrumento patrón. Y después tenemos lo que es la precisión, que es que repita siempre el mismo valor. Puede ser muy preciso un instrumento, pero que no sea exacto, porque está alejado del valor de referencia. Otra cosa que se puede hacer para mejorar la exactitud en valores muy bajos es multiplicar o la cantidad de vueltas que se le da de la bobina al conductor o la cantidad de vueltas que el conductor da a la bobina. Cualquiera de esas dos va a multiplicar la corriente medida o el valor medido, con lo cual nosotros vamos a tener una mayor sensibilidad, y después lo que tenemos que hacer es, cuando recolectemos los datos, saber que le dimos 2 vueltas o 3 vueltas del conductor o de la bobina y dividir por esa cantidad de vueltas.